Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Nada, yo vengo con un nuevo vídeo. Esta vez como una especie de popurrí porque estoy sufriendo un pequeño bloqueo lector y no parece que no consigo salir. Entonces he estado leyendo cositas como muy cortas o de alguna manera que se me hicieran a mí un poco amenas para poder recuperar un poco o digamos, de alguna manera matar el agobio que tengo yo con las lecturas mías que he estado teniendo últimamente. Nada, básicamente esta vez me leí tres cositas que vengo a reseñar, que son Los Siete Ahorcados, que está por aquí, de Leonid Andreyev, perdón. Me leí Hellstar Remina de Junji Ito, un manguita, bastante cortito, la verdad. Y me leí una recopilación de cuentos que sacó Impedimenta, la editorial, muy buena por cierto, que se llama Gótico Botánico, que es esta de aquí, que la portada es preciosa, que se llama Gótico Botánico, Cuentos de un Verdor Perverso. Espero que les guste, vamos allá. Los Siete Ahorcados de Leonid Andreyev fue publicado en 1908 en una Rusia zarista. Esta novela surge en un contexto de bastante represión política tras el fallido levantamiento de 1905. Andreyev heredó el simbolismo ruso, que ya habíamos hablado del simbolismo ruso con Bieli, el autor de La Paloma de Plata y Petersburgo. Y bueno, pues en esta novela él retrata de alguna manera la psicología del miedo y la muerte en una época donde los ajusticiamientos eran algo muy común. Y bueno, esta novela, digamos que refleja ese clima de ansiedad social que fue previo a la revolución de 1917. Esta novela nos relata que hay 7 condenados a muerte, 5 son revolucionarios y 2 son criminales comunes. Y ellos esperan su propia ejecución. El autor lo que hace es meterse en la mente de cada uno de ellos y relata cómo cada uno de ellos enfrenta su propio destino. Muchos con valentía, otros con resignación, otros con locura y terror. La novela va alternando el punto de vista de los condenados como de los guardianes. Y así va revelando la maquinaria deshumanizadora que tenía el Estado en aquel entonces. Y digamos que esta novela termina siendo una especie de estudio coral del alma ante la certeza del fin. Como curiosidad, les puedo comentar de que el autor escribió la obra tras asistir a una ejecución pública, o sea, le sirvió de inspiración. Esta novela fue también censurada parcialmente en su primera edición, obviamente. También cabe decir que este autor fue considerado un Dostoyevsky moderno porque ahondaba mucho en lo que era la psicología de los personajes, cosa que hacía Dostoyevsky, por ejemplo, una obra que hace que es importante en ese aspecto sería Orgullo y Prejuicio, iba a decir, perdón, Crimen y Castigo, donde él va mostrando la mente de Raskolnikov. Y también cabe mencionar de que este relato fue leído clandestinamente por disidentes rusos como símbolo de resistencia moral. Como reseña positiva, les puedo decir que es una obra de una potencia moral bastante arrolladora, bastante emocional y es algo como un poquito extraordinario porque en aquella época aún no se escribían cosas así. Y bueno, pues el autor logra de alguna manera convertir la desvivisión en un espejo del alma humana, explorando no solo el miedo, sino la dignidad y la compasión. Tiene un estilo bastante sobrio y casi clínico porque convierte lo insoportable en algo artístico. Es un texto que deja bastante huella al leerlo, a mí me causó bastante impresión. A mí me recordó también un poco, porque es una crítica al sistema, me recordó mucho a eh,
O Jean Genon, o Jean Jean, creo que era, de Víctor Hugo, que lo dejaré por aquí, y a El último día de un condenado a muerte, también de Víctor Hugo, que lo que hacía en estos dos relatos también era básicamente castigar de alguna manera o divulgar de alguna manera cómo era el trato a los disidentes. En el caso de Hellstar Remina, este manga de Junji Ito, esta historieta, digamos que primero fue publicada como un serial y luego como un tomo único, que es el que vemos ahora mismo, y pertenece a la etapa madura de Junji Ito, que ya se había consagrado con Uzumaki, que fue como una de las obras cumbres de él, y Tomie, que también es la otra obra cumbre que él tiene. Y digamos que nace en la década posterior a los desastres espaciales y tecnológicos de los años 90, con la ansiedad colectiva del nuevo milenio. Este manga refleja, digamos que el temor cósmico heredado de H.P. Lovecraft, fan de H.P. Lovecraft también, pero también tiene un sello bastante grotesco y bastante irónico, que es característico de Ito. De hecho, Ito, una de las cosas que tiene es que tiene lo que es el body horror, y a lo mejor por algo lo que lo causa no sabemos qué es, ni a qué viene, ni cómo llega, ni su origen, nada. Entonces eso es lo que realmente da terror en Junji Ito, o por lo menos así lo veo yo. Bueno, ¿de qué va este manga? Bueno, pues nos cuenta cómo un astrónomo descubre un nuevo planeta, o lo que él cree que es un planeta, al que llama Remina en honor a su hija. Pronto se va descubriendo de que ese cuerpo celeste no es realmente un planeta, sino una entidad viva que va devorando mundos a su paso y va desde atrás hacia adelante. Se come Plutón, se va comiendo Neptuno, luego Urano, y así poco a poco desde Plutón hacia atrás, y se dirige hacia la Tierra. Y la humanidad entra en pánico, pero un pánico colectivo y masificado. La joven Remina es un símbolo de la catástrofe y todo el mundo intenta desvivirla. Entonces, básicamente, ella es perseguida por las masas, que creen que desviviéndola se detendrá el apocalipsis. La historia mezcla horror cósmico, crítica social y una visión nihilista del ser humano como presa de su propio miedo. Como curiosidades les puedo comentar de que Junji Ito concebió este manga como una tragedia espacial más que una historia de terror tradicional. Este manga fue incluido en la lista del Best Horror Manga por Comics Books Resource en 2021, y en Japón el tomo fue reeditado con comentarios del autor sobre su fascinación por el vacío cósmico. Junji Ito logra, entre lo sublime y lo grotesco, lo que viene siendo la belleza de la destrucción universal. Este manga no solo perturba, sino que también conmueve al mostrar la histeria colectiva y la fragilidad humana frente a lo incomprensible. Como bien les dije, aparece algo que causa un problema, pero no sabemos de dónde viene, qué es, solo lo que causa. Ya está. Entonces, el desconocimiento es lo que causa pavor, causa terror en Junji Ito. Y bueno, por contarles un poquito de este, por ejemplo, yo este se lo vi, creo que fue a Chelo de Moonlight Books, y la verdad es que digo, porque ella nos dio una premisa, y de hecho yo leí la sinopsis y me gustó mucho. Y lo vi en una tienda y parece que fue como una señal del destino o algo así, porque me lo llevé. Y de hecho, un par de días después me compré este, que es el que me estoy leyendo actualmente. Que ya haré una pequeña reseña de este, o por lo menos de los cuentos, porque es de varios autores, que más me hayan gustado. En este caso yo me leí todos los cuentos, pero los que más me llamaron la atención fueron dos. Son bastante buenos, hay algunos mejores que otros. Yo pensé que iba a ser bastante parecida a Pet Shop of Horror, o incluso llegué a pensar que iba a ser algo parecido a Little Shop of Horror. Y hay alguno que fue un poco así, fue un poco así, pero sin musicales.
y creo que valió bastante la pena. Uno de ellos que me gustó mucho fue La Rosaleda de M.R. James, que lo escribió en 1911. Y va básicamente un poco sobre un matrimonio que adquiere, digamos que, una propiedad rural en Inglaterra. Y digamos que en el jardín descubren un antiguo rosal que oculta algo un poquito turbio. Una historia de injusticia y venganza ligada al terreno mismo. Bueno, a medida que van investigando el pasado del lugar, la presencia invisible que ronda el jardín, por llamarlo de alguna manera, se vuelve cada vez más tangible y un poquito más agresiva. Y bueno, pues el autor termina combinando su característico tono académico con un terror bastante sutil, donde el miedo se filtra a través de lo cotidiano y lo histórico. El final es bastante arrollador porque descubren qué es lo que hace que esa Rosaleda crezca. Y después tenemos El jardín de Adonfa de Clark Ashton Smith, que lo escribió en 1938. Creo que este señor formaba parte del círculo de Lovecraft, si mal no recuerdo, y si no formó parte del círculo, tenía todas las papeletas de pertenecer. Es un cuento un poquito fantástico, pero también bastante terrorífico, que pasa en un reino que no existe. Es el reino decadente de Sotar, donde su rey, que es Adonfa, y su hechicero Zoilos mantienen un jardín donde van cultivando pues, flores creadas con carne de personas y tejidos de seres vivos. Y digamos que cuando el deseo, la crueldad y la magia se entrelazan, pues de ahí no puede salir nada bueno. Y el jardín se convierte en una especie de escenario de una justicia poética monstruosa. Smith despliega un lenguaje bastante barroco y sensual, mezclando horror, belleza, frialdad, que arrolla al lector. Y es uno de los relatos más representativos de él, de su cíclope Zotic, donde el esplendor y la putrefacción conviven de alguna manera como un sueño febril. Tanto para Donfa como para el hechicero Zoilos la cosa no termina bien del todo. No le voy a decir mucho más para, por si acaso a lo mejor se lo quieren leer, porque creo que vale la pena. Y nada, pues hasta aquí he estado leyendo yo mis lecturas, nunca mejor dicho. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse si quieren seguir viendo vídeos así, reseñas así, estar por casa. Denle un like si les ha gustado. Coméntenme sus impresiones. ¿Ha leído alguno de estas historias? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!